En lugar, ¿verdad? Hay que señalar que este concepto, como de la dramática, puede mencionar a la representación de una historia con actores y diálogo, o a la narración que interpela al público a partir de la sensibilidad. ¿Ya? Evidentemente, una obra dramática es clave, ¿no es cierto?, la temática, ¿verdad?, de que está concebida, está pensada, está escrita para un público, no solamente para ser leída, ¿ya? Una obra dramática, por lo tanto, representa episodios mediante diálogos entre los personajes. Sus orígenes se remontan a la antigua Grecia, como lo veíamos la clase pasada, ¿verdad?, cuando dichas representaciones eran rituales dirigidos a las divinidades, ¿ya? El teatro en la antigua Grecia tuvo su origen religioso, ¿verdad? Fundamentalmente se dice que las primeras obras de teatro nacen en torno al dios Dionisios, ¿ya? Después esto se va masificando, ¿cierto? Y las obras cada vez van a ser como más complejas en cuanto a sus elementos, ¿ya? Entre los primeros dramaturgos griegos pueden mencionarse Esquilo, Sófocles, Eurípides y Aristófanes, ¿ya? Esquilo, Sófocles y Eurípides, ellos corresponden a la tragedia griega, ¿ya? Aristófanes a la comedia. Después vamos a ver un cuadro, resumen, en que ejemplifica autor, género, obra, ¿ya? Como vamos a ver en nuestra diapositiva por ahí. Bueno, el arte dramático luego se extendió a Roma, de la mano de Séneca, Plauto, Terencio y Lucio Afranio. ¿Ya? Recién en el siglo XI, esta modalidad artística resurge en varios países europeos, con obras que se representaban a lugares selectos, como universidades o iglesias. ¿Ya? Entonces, también ahí es importante considerarlo, ¿verdad? Séneca, si es cierto, Séneca era un filósofo, de hecho, en un tiempo fue preceptor de Nerón, el emperador romano. Él también se destacó como autor de obras de teatro. Plauto, para muchos el más grande comediógrafo latino, ¿verdad? Él principalmente, Plauto, se le atribuye que él habría promovido la conducta o la costumbre de aplaudir después que la obra terminó, por ejemplo. ¿Ya? Él tenía un término de obra diciendo aplaudir la obra terminada. La leyenda dice que eso mismo él lo habría pronunciado en el momento que murió, ¿ya? Momento, ¿cierto?, de agónico de su fallecimiento. Él dice que había musitado, aplaudir amigos la obra terminada. Bueno, Terencio Lucio Afranio. Recién en el siglo XI, esta modalidad artística resurge en varios países europeos. O sea, en un tiempo el teatro estuvo como, por así decirlo, no olvidado, sino que estacionado, si se quiere, estancado, no se desarrolló como corresponde, con obras que representaban lugares selectos, ¿ya? Lugares como iglesias, universidades, ¿ya? En la Edad Media hubo un tipo de obra de teatro ligada a la religión que se llamó el autosacramental, tal cual, ¿eh? Que eran representaciones como más bien de la... Según todo sobre arte, las obras litúrgicas o autosacramentales está buena. se pueden... ¿Viste que está vivo el Google? Hay otro día que está vivo. Me empezó a hablar de lo que estaba hablando yo. ¿Eh? Claro. Disculpe, fue un chascarro tecnológico. O a lo mejor estaba puesto así como un buscador de voz, ¿no? Cómo me empezó a hablar de lo mismo. Bueno, que estaba hablando yo, ya, el autosacramental, por ejemplo, tiene que ver más bien con representaciones de tipo religiosas, ¿ya? Religiosas, en torno a catecismo, catequesis, ¿ya? Festividades de iglesia, en donde se representaban aspectos, facetas de la vida de los santos, de la familia, de Sagrada Familia, Jesús, María, José, ¿ya? Entonces, en la Edad Media, como acuérdense que la Edad Media era fundamentalmente teocéntrica, es decir, todo centrado en Dios y la religión, ¿verdad? El teatro no escapaba a eso. No había como teatro profano, muy poco, o muy poco. En la actualidad, las obras dramáticas pueden dividirse en distintos géneros, como la comedia, con contenidos que buscan generar risas a partir del absurdo o la exageración.
La tragedia, que incluye una crisis. El melodrama apuesta a conmover al espectador. Y la didáctica fomenta el aprendizaje y la reflexión. ¿Ya? Ahí tenemos, ¿verdad?, tres tipos de obras dramáticas. ¿Ya? La reitero, incluso ahí lo coloqué en para destacar eso, ¿verdad? Con paréntesis, ¿cierto? La repito esa parte. La comedia con contenido que busca generar risas a partir del absurdo o la exageración. La tragedia, que incluye una crisis. El melodrama apuesta a conmover al espectador. Y la didáctica fomenta el aprendizaje y la reflexión. ¿Ya? Y la reflexión. Entonces ahí, en el fondo, está definido en qué consiste dicha temática, ¿no? De hecho, la comedia no es hacer reír por hacer reír. ¿Ah? Claro, se vale el humor, se vale cosas cómicas, se vale los ciertos de situaciones como absurdas, chistosas, pero en el fondo la comedia tiene como objetivo, en el fondo, hacer que la gente reflexione a partir de su misma o de su propia vida, ¿ya? De su propia vida. La tragedia, en el fondo, describe un conflicto, el protagonista, ¿verdad? Se conflictúa, lucha con un antagonista o con unos antagonistas y eso provoca una crisis. En la tragedia, en la gran mayoría de ellas, el protagonista muere, o muchas veces muere, o termina mal en su vida atormentada, ¿verdad? La tragedia tiene ese parámetro. Y la didáctica fomenta el aprendizaje y la reflexión. ¿Ya? La obra didáctica tiene, en el fondo, es una obra educativa. ¿Ya? Te lleva a reflexionar, en el fondo, con el fin de aprender cosas. El melodrama, la palabra melodrama en su sentido teatral, justamente tiene como objetivo conmover al espectador. A veces se vale de elementos de tipo efectistas, ¿ya? Efectistas, es decir, no sé, pues, emociones explícitas, que la gente, ¿verdad?, se conmueva, le dé pena, etc. ¿Ya? Por eso es que la palabra melodrama, incluso hasta el día se usa en sentido peyorativo, como despectivo así, melodrama. Esta persona es melodramática, es decir, exagerada, ¿ya? Que le pone, ¿ya? ¿No? Pero melodrama en el sentido original es una obra de teatro, ¿ya?, cuyo objetivo, cuya característica es provocar conmoción en el espectador. ¿Ya? Ahí tenemos este cuadro, como decíamos en otra oportunidad, ¿verdad? Los delantes, que tiene que ver con distintos representantes, dramaturgos clásicos y sus obras. Ya, por ejemplo, Esquilo, tiene que ver con consideración griega. ¿Ya? El representante de la tragedia. Y la obra más importante de Esquilo es Prometeo, encadenado. Sófocles, también sección griega, tragedia, y Edipo Rey, como lo describíamos con bastante detalle el otro día. Eurípides, también de los griegos, tragedia, ¿verdad? Y una obra importante son los o las suplicantes. Aristófanes, creación griega, género comedia, las ranas. Aristófanes siempre utilizó animales, objetos inanimados, por ejemplo, las ranas, las nubes, las flores, los insectos. ¿Te acuerdas? Eso eran los nombres de las obras de él. Pero obviamente esas ranas, esas nubes, esas flores, esos insectos representaban personas con sus características, situaciones un tanto cómicas, otras un tanto, ¿verdad?, irónicas. Pero en el fondo Aristófanes buscaba un poco ridiculizar a su sociedad con el fin de que ésta reflexionara. Yo la otra vez les contaba que en vida Aristófanes fue bastante adversario o rival de Sócrates, el gran filósofo. Padre de la filosofía griega, Sócrates, ¿verdad?, tuvo una enemistad cultural con Aristófanes.
En una de ellas, me parece que en Las nubes, ¿ya? La obra de Las nubes, ¿verdad? Aristófanes ridiculiza a Sócrates, ¿ya? Lo ridiculiza, lo pinta como un sofista, cuando Sócrates siempre fue contrario a la sofística, ¿ya? Entonces, Aristófanes lo pinta como un tipo, ¿verdad? Como un charlatán, en circunstancia que era un filósofo. Entonces, siempre entre muchos hombres, ¿verdad? De arte, del plano literario, ¿verdad? Muchos de estos señores tienen su ego muy desarrollado. Entonces, por eso se pusieron estas rivalidades. Y yo, si mal no recuerdo, ¿verdad? En tiempo del siglo II español, es famosa la rivalidad entre Luis de Góngora, un autor, y Francisco de Quevedo. Se tenían bastante mal entre ellos, entre Góngora y Quevedo. O, por ejemplo, entre Cervantes, el autor del Quijote, también pues, no soportaba con Lope de Vega. Había Lope de Vega, el gran poeta Lope de Vega. Entonces, aquí en Chile lo mismo, ¿ah? Neruda, por ejemplo, le habla de que tuvo conflicto yéndose casi las manos con Pablo de Roca, por ejemplo, con Vicente Huidobro. O sea, a veces hay rivalidades entre los autores. Y en este caso, Aristófanes se tenía bastante bronca con Sócrates. Bueno, Séneca, ya un poco lo anticipé, ¿verdad? Corresponde a la civilización romana. Él, fundamentalmente, en la parte teatral, desarrolla el género de la didáctica, es decir, de enseñanza. Una obra de Séneca en este plano sería sobre la brevedad de la vida. De hecho, el mismo título ya nos lleva un poco a entender o saber de qué versa su obra, sobre la brevedad de la vida. En el fondo, se nota que es una obra existencial. ¿Ya? Plauto, comediógrafo latino, de polo romano, ¿verdad? Su obra principalmente son Los cautivos, a partir de unos presos, ¿cierto?, que están esperando su sentencia, en medio de bromas, tallas, ¿cierto?, y situaciones cómicas, ¿verdad? Empieza a reflexionar por qué razón llegaron a eso, en qué se equivocaron, etc. Entonces vemos una comedia que, claro, hay momentos de risa, la gente está de carcajadas, pero hay momentos de emoción. Terencio, ¿verdad?, también comediógrafo romano, ¿verdad? El eunuco. Probablemente sea, no conozco esa obra, de verdad, porque se lo voy a mentir. El eunuco, ¿cierto? En la antigüedad clásica, en Egipto especialmente, por ejemplo, muchos eunucos eran servidores del faraón, que para poder desempeñar correctamente su misión, ¿verdad? Ellos, muchos de ellos se castraban, sí. En Egipto, por ejemplo, los eunucos tenían todos castrados. Con la mina del faraón. Claro, ¿no? Una cosa así, para dedicarse. Bueno, entonces, probablemente esto sea una ridiculización de eso. Iluso Franio, comedia romana, fábula tocata, las fábulas en general tienen como sentido, ¿verdad?, a partir de animales, ¿no es cierto?, de seres, generalmente animales, ¿no es cierto?, algunos también seres inanimados, pero que representan facetas de la persona humana, el ser humano, ¿ya? Los representantes o los personajes de las fábulas. Ya. Ahora, ¿cómo se estructura la obra dramática? El elemento central del mundo de la obra dramática es la acción dramática. Esta se desarrolla en tres momentos fundamentales. ¿Ya? Presentación del conflicto. El conflicto es el eje de la acción. Aquí se presentan personajes principales, el lugar donde se desenvuelve la acción. ¿Ya? Desarrollo. La acción se desarrolla, aquí llega el nudo dramático, momento de mayor tensión en la acción. A eso nosotros en jerga actoral le llamamos clímax, ¿ya? Que es cuando la obra llega a su punto más tensional, más fuerte, más importante, tenso, la gente queda para adentro, hay silencio absoluto, ¿ya? Desenlace el conflicto, se resuelve el conflicto dramático. Por ejemplo, si bien es cierto, no es una obra de teatro, es más bien una leyenda llevada a la poesía, digamos, pero está claro que el clímax de la Ilíada
el momento como más dramático de la Ilíada, es cuando Aquiles mata a Héctor, ¿no es cierto? Según Homero, ¿verdad? Se produce, ¿cierto? Primero una confusión, porque debido a sus peleas con Agamenón, Aquiles no quería combatir, a pesar de que todo su selecto grupo de guerreros, los feroces mirmidones, le decían que fueran a pelear, ¿verdad? Pero él no quería, porque estaba enemistado con el rey Agamenón. Entonces, aprovechando que Aquiles estaba sumido en un sueño, estaba durmiendo en su carpa, su primo, Patroclo, se toma sus vestiduras, armadura, espada, todo eso, y haciéndose pasar por él, una cosa un poco fantástica, pero bueno, convence a los mirmidones de echar el combate. ¿Ya? Entran en combate y en un duelo con Héctor, Héctor le rebana el cuello y lo mata. ¿Ya? Porque Héctor pensaba que era Aquiles. Después se da cuenta que no, y ahí la suerte de Héctor quedó echada. Porque después cuando Aquiles se entera que su primo, prácticamente hermano, Patroclo ha muerto, ¿verdad? Acude furioso, ¿cierto? Y reta a duelo a Héctor. Y lo mata. ¿No? Después, ¿no es cierto? De un duelo, ¿verdad? Lo mata. Entonces, ese es como el clímax de la Ilíada. En la película Troya, con Brad Pitt, con Orlando Bloom y otros, Peter O'Toole, ese tema está bastante modificado, ¿ah? Bastante modificado. De hecho, por ejemplo, según la Ilíada, Aquiles persigue a Héctor dando varias vueltas a la ciudad, por fuera. ¿Ya? Entonces, en la película de la Ilíada, para no mostrar en ningún caso, ningún signo de cobardía de Héctor, se le enfrenta. Y en un momento dado, en medio del combate, equipara un poco el triunfo, ¿ya? De su amigo, de su enemigo, perdón. Y no, finalmente lo mata. De hecho, según la Ilíada, la lanza de Aquiles le atraviesa también el cuello, o sea, como una venganza absoluta. Ya, tú le cortaste el cuello a mi primo, ¿verdad? Ahora yo te atravieso con mi lanza tu cuello. ¿Ya? Y después lo remata enterrándole su espada en el pecho. ¿Ya? Pero eso es la película, que hoy modifica algunas cosas. ¿Ya? ¿Qué quería con esto? Clímax es el momento de más tensión, en donde el espectador, poco menos que está pero con todos sus sentidos puestos en la obra. ¿Ya? Cuando se está viendo en una sala de teatro, por ejemplo, generalmente hay silencio absoluto entre los espectadores. ¿Ya? A veces, por ejemplo, los propios directores o creadores de obras entregan elementos para maximizar la atención, ¿ya? Para maximizarla. No sé, por silencio absoluto, dice ahí en las instrucciones, ya la luz, ¿cierto? La luz de la sala de teatro baja su intensidad, de repente puede ser acompañada con música de violín, etc. El tema es generar, si ya la escena en sí misma es fuerte, es cautiva, digamos, por lo que estamos viendo, darle mayor intensidad todavía. Bueno, generalmente después del clímax viene el desenlace. ¿Ya? El desenlace, en el fondo, es la resolución final del conflicto dramático. ¿Ya? Es cuando el conflicto finalmente se resuelve, muchas veces por triunfo del protagonista o a veces por su derrota. No siempre el protagonista gana. A veces, por ejemplo, el conflicto, como dije antes, se da entre el protagonista y un antagonista. ¿Ya? Pero también puede ser que sea un conflicto el protagonista y varios antagonistas. O de repente no hay un antagonista explícito. En el teatro griego, como se daba mucho, que el antagonista era como el destino, la mala fortuna. No era el antagonista así puntual. En la Odisea, cuando justamente Odiseo, el héroe griego, ¿verdad?, que participó en la guerra de Troya, de hecho a él se le ocurrió el tema del caballo de Troya, bueno, regresa a su patria, le pasan todas estas desventuras. Cae en manos de un cíclope, ¿no es cierto? Después de una sirena que se lo oía ya a él y a sus marinos al fondo del mar,
¿verdad? La bruja maga Circe, etc. ¿Ya? Y después de 20 años regresa finalmente a su patria y ahí se encuentra su hijo grande y su esposa Penélope, rodeada de pretendientes, a la cual ella, ¿verdad? Pensando que su esposo Odiseo había muerto, le dice ya, cuando termine de tejer lo que estaba haciendo, elegiré a uno de ustedes como esposo. Y mientras tanto, todos estos pretendientes se le habían instalado en palacio, eran bastante prepotentes, etc. Pero ocurre que en la noche, siempre, todas las noches, Penélope deshacía todo lo que hacía en el día, para eternizar la espera, porque sentía que a pesar de que todos le decían que estaba muerto Odiseo, ¿verdad? Que su amado podía volver. De hecho, regresa. Pero cuando ve el tema de los pretendientes y todo eso, él toma la forma de un mendigo, ¿ya? De un mendigo. Y al comienzo, ¿verdad? Se presenta en el palacio y todos estos pretendientes eran nobles, todos, lo tratan mal, se burlan, etc. Pues después recobra su postura, ¿no es cierto? Y su identidad, ¿ya? Y también en una escena bastante violenta, mata a flechazos a todos estos tipos, ¿ya? Entonces, como ustedes pueden entender, ¿verdad? En el fondo, fundamentalmente la tragedia se basa en un conflicto, ¿ya? Bueno, el argumento del conflicto dramático. ¿Qué se entiende por argumento? El argumento es el tema de la obra. Es contar sintéticamente lo que en ella ocurrió. El conflicto dramático es el problema principal en torno al cual gira la acción de la obra. Es la lucha de dos fuerzas que se enfrentan. Repito, puede ser dos fuerzas explícitas, ¿ya? Una protagonista y la otra antagonista. Cuando yo digo antagonista, es como decir el malo de la película, o la mala de la película. Cuando yo digo protagonista, es como el jovencito o jovencita, ¿ya? Generalmente, en el teatro clásico, el protagonista, antagonista, era decir el bueno y el malo, ¿ya? Las fuerzas buenas, las fuerzas malas. El lado oscuro y el lado claro, las fuerzas no sé igual. Pero después empezó a evolucionar, porque el teatro tomó argumentos un poco más complejos y dejó de tener ese como blanco y negro de las fuerzas. Empezó a haber matices, ¿ya? Y uno lo ve fundamentalmente en obras actuales, ¿eh? En donde los villanos, los malvados, no son enteramente malos, ni los héroes ni heroínas no son totalmente buenos. ¿Ya? Entonces, hay matices. Claro, porque se intentó ser más realista, en el fondo, y no ser tan idealista en la manera de establecer, ¿verdad?, el teatro. Bueno, ahí tenemos Prometeo encadenado, ¿verdad? Autor Esquilo. ¿Cuál es el argumento en grandes rasgos? La proeza del titán Prometeo de robar el fuego divino. Ocurre que en el origen de la humanidad, ¿verdad?, los seres humanos no tenían acceso al fuego. Entonces vivían sumidos en penumbra y en frío. Pero ellos sabían que los dioses en el Olimpo, estoy hablando de una leyenda, ¿no?, sí tenían acceso, sí tenían fuego para ti. Entonces uno de ellos, que la mitología griega, ¿verdad?, le da la categoría de titán, es ¿no es cierto?, un hombre que comete el pecado de desafiar a los dioses, les promete a su compañero, ¿verdad?, subir al Olimpo y de alguna forma robar el fuego. Caerse, ¿no es cierto?, una antorcha encendida y propagar el fuego por la tierra. Ya, pues la cosa está de que lo hace, logra trepar hasta el Olimpo, sin que los dioses lo vieran, ¿verdad? Sacan, no sé, un palo o algo, un poco de fuego, y logra bajar con el encendido, y lo distribuye por la humanidad. Cuando Zeus sabe de eso, se pone furioso. Recordemos que los dioses griegos no eran muy buenos, que digamos, tenían bastantes defectos, entre ellos el rencor. Y Zeus nosotros no pudo perdonar que sin su autorización, tal Prometeo, ¿verdad?, y más encima le fue al Olimpo y le robó el fuego. Eso es lo que más rabia le da a Zeus. Entonces le encarga a su hijo Phaetos, que la mitología lo describe como el dios del fuego, de los volcanes, de los guerreros, la misión de atraparlo a Prometeo. Phaetos lo hace
y es ayudado por cíclopes. Cíclopes eran unos monstruos que, con forma humana, pero en vez de tener dos ojos, en la frente tenían uno solo. Eran los cíclopes. Uno de esos cíclopes después se enfrenta a Odiseo, pero eso es historia, ¿ya? Bueno, lo atrapan a Prometeo y lo llevan al Olimpo ante el censo de Zeus, ¿ya? Y Zeus lo condena, miren el castigo que le dio, a ser encadenado, de ahí viene el nombre de la obra, en una montaña muy lejana, que no era el Olimpo, era otra, ¿ya? Y el castigo era más horrible todavía, porque ya de eso ya era horrible, estar encadenado para siempre solo en una montaña, pero además de eso, iba a venir un águila, otra versión dice que un buitre, pero bueno, un águila, ¿verdad? Y le iba a devorar, y ahí algo se ve en esa portada, algo, ¿ya? Mira, algo, ahí se ve como, y esta águila le iba a devorar su hígado. Algo se alcanza a ver ahí, el águila devorando el hígado a Prometeo. Y pero una vez que, pues ya, el águila me devora el hígado y muero, dejo subir, no. Zeus, este señor, padre de los dioses, me quedé. Dijo que una vez que el águila hubiese comido el hígado a Prometeo, el hígado le iba a volver a crecer. Por lo tanto, para que el castigo fuera eterno. Así empezó el capitán, ¿ya? Que encadenado, ¿verdad? Y el águila venía, le donaba el hígado y el hígado le crecía. Como es leyenda, no se explica cómo, porque claro, porque una persona así podría morir muerto de sangrado, ¿cierto? Ya, pero eso como que la leyenda lo obvia, porque es leyenda. Hay parte ilógica, ¿verdad? Que no lo... Ahora, por ejemplo, ¿cómo sobrevivió tantos años ahí? Bueno, la cosa es que pasaron los siglos, ¿pa? Y los gritos de Prometeo, la gente... porque la gente más encima, ingrata, malagradecida, ya olvidó a Prometeo. Él que le había entregado el fuego, prácticamente cooperó nomás. Y ya, pues, la cosa está de que siempre, a determinadas épocas del año, se escuchaban unos gritos a lo lejos, cada vez más débiles. Entonces la gente asumía que esos gritos que se escuchaban como a lo lejos, ¿sí? No eran gritos, sino que era más bien el silbido del viento. Lo similar a él. Claro, unos gritos desgarradores, pero muy lejanos. No te decían, no, es el viento. Hasta un momento dado, el héroe Heracles, Hércules para los romanos, ¿verdad? Dijo, no, esta cuestión no puede ser viento, porque el viento silba, ¿verdad? Es un silbido más bien del viento. En cambio, estos son gritos. Un grito lejano, así, lejano. Y se perdían en esas nubes. Entonces, Hércules, o Heracles para los griegos, ¿verdad? Empezó a orientarse en donde venían los gritos. Porque se dijo, no, esto no puede ser. Esto es una persona que está gritando. Y más encima de eso, se escuchaba desde siempre. Él, desde niño escuchaba eso, y su papá desde niño también lo escuchaba. Podía haber pasado siglos, ¿no? Y empezó a orientarse hasta dónde venían los gritos. Y luego darse cuenta que los gritos venían de una montaña. Él logra subir, ¿verdad? Y se encuentra con el Temitán. Que ahí hay un tipo, ¿verdad? Que está encadenado y que algo logra hablar con él, ¿no es cierto? Pues, obviamente muy debilitado, ¿verdad? Y le cuenta su desgracia. Entonces, a pesar de que Hércules era hijo de Zeus, ¿verdad? Toma un palo, no un palo, no puede un cincel, mejor dicho, un hacha, ¿ya? Y le corta las cadenas a Prometeo. Pero Prometeo se va de luces, ¿cierto? Y muere. Por fin descansa. Y su alma, ¿verdad? Se va, ¿cierto? Y se junta con las nubes, etc. Por fin logra salirse de su tormento. Todo lo que estoy contando no es cierto. Es una leyenda, ¿verdad? Que Esquilo lo llevó a la obra de teatro, ¿ya? La leyenda de Prometeo es anterior a Esquilo. Como es leyenda, tiene sus partes lógicas, ¿no es cierto? Ahí la lucha fundamentalmente de Prometeo es contra Zeus. Zeus, a pesar de que es el padre de los dioses, en ningún caso lo pintan como un tipo bueno, bastante despiadado, cruel, al punto que su propio hijo, ¿no es cierto?, opinó en contra, ¿ya? Opinó en contra, ¿no es cierto?, de su instancia, ¿verdad?, tan duro, exageradamente drástico en su castigo a Prometeo, ¿ya? Bueno, ahí, ¿no es cierto?,
para establecer algún tipo, ¿verdad?, de acontecimiento y todo lo que ello implica, ¿verdad? Existen algunos elementos teatrales. Y uno de ellos es el diálogo. ¿Qué es un diálogo en materia dramática? Claro, porque la palabra diálogo, por ejemplo, en el día a día, ¿qué podría ser? Una conversación, ¿no es cierto? Claro. Bueno, me parece que en ese sentido yo le explicaba que literalmente significa, como dice ahí, esto me quedó de la clase de ayer, discurso de dos. Porque logos en griego es discurso. Discurso. ¿Ya? Y di, el prefijo di es dos. Entonces, discurso de dos. Eso significa en su origen. Ya después, la palabra diálogo se entendió más bien como tú dices, una conversación. Ya. Pero puede ser después entre más personajes, entre dos o más personajes. A través de los diálogos se da a conocer ya lo que piensan o sienten los personajes. Por eso ahí pusimos función. Es decir, ¿cuál es la función más importante del diálogo? ¿Ya? Reitero, conocer lo que piensan o sienten los personajes. La acción dramática se desarrolla a través de ellos. Se presentan a través de dos estilos. ¿Ya? ¿Cuál es la función del diálogo? Dar a conocer lo que piensan o sienten los personajes. Ahora, hay dos tipos de diálogos. El diálogo de estilo directo y el diálogo de estilo indirecto. ¿Qué es lo que es el diálogo de estilo directo? Es aquel que reproduce de manera literal lo que dicen los personajes. Por lo general, se representa escribiendo el nombre del personaje seguido de dos puntos. Los que anteceden el parlamento del personaje. Por ejemplo, ya, vamos a plantear un diálogo clásico. No sé, Jaime, hola, ¿cómo estás? Víctor, yo aquí muy bien. ¿Cómo has estado tú? Jaime, muy bien, pues. Aquí logré entender lo de los porcentajes matemáticas. Víctor, qué bueno. Con eso ya estás capacitado para sacar porcentaje en el caso de una liquidación de sueldo. Sí, pero si tengo alguna duda, profe, ¿le puedo preguntar de nuevo? Por supuesto, cuando quiera ya. Eso estoy inventando, ¿no? Un diálogo, ¿ya? Entonces ahí aparece Jaime, Víctor. Incluso, por ejemplo, se intercalan observaciones, ¿ya? No sé, entre paréntesis, en voz alta, se muestra pensativo. Eso, por ejemplo, como indicaciones, en el fondo el autor, el que hace la obra, se las da a los actores o al director, ¿verdad? Pues puedo inventar, ¿ah? A lo mejor le voy a poner risa el ejemplo, pero bueno, ya. ¿Puedo hacerle más preguntas en el futuro, Jaime? Víctor, pensativo, bueno, ya, bueno, cuando quieras, pensativo, y coloca la obra de pensativo, ya, entonces, claro, ahí el autor, ¿no es cierto?, está queriendo entender que chuta, Víctor se está viendo en un cacho, ¿ah? Ya, pero para que se entienda, digamos, eso es una indicación que el autor le hace al director o a los actores. Ya quiero que me presenten tal cosa, esta es la idea. ¿Ya? Y así, pues. Ahora, ese es el estilo directo, un diálogo, ¿verdad? Con nombres. Ahora, también hay un estilo indirecto, que no se da tanto en el teatro, a menos que lo diga un personaje, es más bien de obra narrativa, como dice ahí, ¿ya? Es cuando el personaje cuenta el diálogo, ¿cierto? Se presenta la obra narrativa, cuando los personajes cuentan lo que dice otro, pero no en forma literal, ¿no es cierto? Entonces yo estaba llegando al colegio y escuché la siguiente conversación entre Jaime y el profe Víctor. Y ahí yo cuento lo mismo del diálogo, pero lo cuento el personaje. Eso es un diálogo indirecto. Indirecto. ¿Ya? Porque también está hablando de una conversación, pero a través como de un relato. Como narrando la conversación, claro. ¿Ya? Por eso, como él dice, es más bien de obras narrativas que de teatro. ¿Eh? En teatro, más bien, eso es el diálogo indirecto, se presenta como contado por un personaje. ¿Ya? Como contado por un personaje. Ahora, acá esta palabra de difícil escritura, el anagnórosis. ¿Eh? Anagnórosis. El anagnórosis, ¿ya? En el fondo, es como un reconocimiento. ¿Ya? Es como un reconocimiento. De hecho, por ejemplo, miren, disculpen lo artesanal. ¿Ya? Es cuando de repente, por ejemplo, en medio de una obra, un personaje descubre su origen.
Yo siempre doy un ejemplo como para que se entienda ahora, anagnorosis. ¿Ya? Miren, tal cual, lo leo, ¿eh? Dice, reconocimiento de un personaje por parte de otro en una obra dramática o novelesca. Generalmente este hecho provoca el desenlace del conflicto. Mira, para mí uno de los anagnorosis más famosos de la historia es el famoso "Yo soy tu padre". ¡No! Ya. Eso, de la Guerra de las Galaxias, de Star Wars, es una anagnorosis. ¿Ya? Es cuando de repente se produce como un vuelco así en el argumento y hay como un reconocimiento, una identidad, una identidad, ¿ya? Por parentesco, ese es anagnorosis. Es un recurso dramático muy usado, ¿ya? En el teatro, sobre todo el teatro antiguo. ¿Mm? Bueno, ¿qué son las acotaciones? Son instrucciones que da el autor al comienzo de la obra o entre los diálogos de los personajes. Estas van dirigidas a quienes leen la obra o a los que deben representarla y realizar el montaje. Por ejemplo, indican cómo debe estar ambientado el escenario, cómo debe ser el vestuario, iluminación, etc. Cómo se deben mover los personajes, dónde se deben ubicar o los gestos que deben realizar. ¿Ya? Claro, la acotación un poco, algo yo lo dije recién, en el fondo es una instrucción. Mira, salen Teodoro con una capa guarnecida de noche. Tristán, criado, vienen huyendo. Eso que está entre paréntesis es una acotación. Eso que yo dije antes, ¿verdad? Tanto pensativo o se muestra pensativo, eso sería una acotación, para que lo entienda el actor. En esta escena me hacen tal pregunta y yo no tengo que contestar muerto de entusiasmo, tengo que contestar con desgano. Ya. Eso es una acotación, ¿no? Para que lo sepa el actor. Y allá hay otra, por ejemplo, váyanse y tras ellos Diana, condesa de Belfort, ¿ya? Incluso ahí me llama la atención esta acotación, ¿eh? Porque como que le está hablando a los actores, váyanse. ¿Ya? Porque esto no es que Diana diga váyanse, no. Esto en el fondo el autor le está diciendo, Lope Vega, le está diciendo a los actores que se vayan. Me llama la atención esta acotación, no lo había visto nunca una cosa así. Como que hay un diálogo del autor con los actores. Bueno, pero en el fondo eso es una acotación, ¿ya? Es cuando por así decirlo, un autor, ¿verdad? Para asegurar el sentido de una escena, le entrega estas acotaciones. ¿Ya? ¿En qué consiste la presentación del conflicto en una obra dramática? ¿Ya? Por ejemplo, ¿para qué existe la presentación de una obra? Ya ayer los chicos de la tarde me decían, bueno, para entenderla mejor, y yo le ayudaba un poco y le decía ¿Cómo? Para entender el diálogo. Ya, bien, correcto. Para entender el diálogo, ¿no es cierto? También, por ejemplo, la introducción sirve para identificar los personajes, por ejemplo. ¿Ya? Yo me acuerdo... Como dijo usted, cuál el villano. El villano y como el protagonista, cuál era el bueno y el malo. El bueno y el malo. En la obra Antígona, también del teatro griego, ¿verdad? Parte la obra con una actriz que va... Ahí están todos los actores como congelados, ¿sí? Y hay una que va como describiendo a cada uno de ellos. ¿Ya? Antígona, la obra Antígona empieza así. ¿Ya? Este está en cuenta así. En un ambiente semi-penumbra. Termina la ella, se meten las luces y empiezan los actores a hablar. Es un interesante recurso ese. Aunque primero narra la historia y después aparecen los personajes. Claro, a ver si por tiempo vemos un pedacito de Antígona. ¿Ya? Una parte, para que se entienda lo que estoy más o menos, o graficando lo que estoy diciendo. Explica la diferencia entre argumento y conflicto dramático. ¿Ya? ¿Cómo que coloquemos? Argumento fonda en la trama. ¿De qué se trata la obra? Trama, contenido, argumento, etc. ¿Ya? Y el conflicto dramático, en el fondo, son los choques. Los choques entre el protagonista y el antagonista. La protagonista y la antagonista. Por lo general, sobre todo a nivel mediático, cuando el protagonista es hombre, su antagonista es hombre también. Cuando la protagonista es mujer, antagonista es lo mismo. Yo me acuerdo, incluso en una diapositiva lo puse por ahí,
Es la famosa verdad oculta, esa teleserie que no se acaba nunca, ¿cierto? Bueno, yo en lo personal me salí. Claro, ¿ves? La protagonista, Rocío, la antagonista, Eliana, la malvada, ¿sí? Entonces, generalmente, claro, con un tema en que paridad de fuerzas, por lo menos siempre los autores, ¿verdad?, intentan que sea una suerte así como de igualdad de género, ¿ya? Si el protagonista es hombre, el protagonista es hombre, de mujer es mujer. Y también para descartar todo tipo de atracción entre ellos, claro, ¿eh? Porque si digamos que si los enemigos mortales sean hombre-mujer, mujer-hombre, ¿verdad? Después se puede leer, o el espectador está pensando que puede poner un vuelco y termina siendo pareja, ¿verdad? Claro. Como me acuerdo cuando James Bond tenía enemigas mujeres. Yo me acuerdo que terminaba eso. Siempre terminaba de una forma, digamos. Bueno, entonces, el conflicto dramático sería eso, ¿ya? El choque, la pugna, la lucha entre el protagonista o las fuerzas protagonistas y el antagonista y las fuerzas antagónicas. ¿Ya? Me considero borrando aquí. Pero igual nos van a servir, o nos ha servido para justamente ayudarles en enfocar, ¿verdad?, la pregunta. Ahora, ¿por qué es importante el diálogo en una obra dramática? El diálogo, ¿por qué es importante para la obra dramática? Porque es importante, por ejemplo, saber de qué están hablando los actores. ¿Entro yo con estos monos? Claro, porque a través del diálogo, ¿verdad? En el fondo uno se entera del conflicto. Entonces, el diálogo, ¿no es cierto?, va generando o acercando a los protagonistas, ¿verdad? El diálogo va desarrollando la obra. Claro. Porque uno se va enterando de qué se va tratando. Hi, nice to meet you. Bueno, claro, entonces ese es el punto. Recuerden que en la obra de teatro no existe narrador. No existe narrador, por lo tanto, ¿verdad? Uno se interioriza, se va metiendo en el tema de la obra a partir, ¿verdad?, de lo que cuentan o que hablan los personajes, ¿ya? Por eso es importante el diálogo en la obra dramática, porque en el fondo va introduciendo a los espectadores al contenido o trama de la obra. Tenemos una persona, ¿Ya? y el compañero de nosotros en la historia de él la estamos llevando al teatro. ¿Ya? Pero como también de lo que sabimos nosotros de él, también nosotros le ponemos, como de la vocencia, nosotros le ponemos cosas más ficticias. Claro. No que sea tan realista para que no se siente la misma persona. Claro, y la gracia, por ejemplo, del teatro colectivo es que el diálogo lo construyen los actores, son actores y dramaturgos, por supuesto, ayudados por el entendido, ¿verdad? Porque haya cierta coherencia, ¿verdad? Claro. Los talleres de arte tienen esa gracia, ¿eh? Sería interesante. ¿Tienen pensado, por ejemplo, poner eso? Después yo iba a decirle que un amable les vamos a hacer una invitación a los dos para que vayan porque nos vamos a presentar aquí en el... Sería bonito, no me la pierdo. Frente a la Plaza de la Selva, ahí del teatro. ¿Ya? A ver, vamos. Te voy a cobrar la palabra, No, te voy a cobrar diciendo. La palabra, ¿ya? Vamos a hacerla. Ya, parece que nos vamos a presentar el 4 de septiembre. Luego, ya. Ya estamos en la cámara. Estamos full, así que... Claro, porque con esa apertura, qué bueno, Jaime. Con la apertura, ¿no es cierto?, por el tema COVID y pandemia, ¿verdad? Que ahora hay más espacio para poder retomar esas actividades, y tasas como estas son bonitas para desarrollar, ¿ya? Te hemos escuchado varias veces hablar de esto, de los entusiasmados, así que será un honor que se nos invita, maestro, de verdad, lo digo sinceramente. ¿Ah? Mira, incluso, fíjate, porque el tema es este, pero transversalmente podemos tomar otras cosas, digamos. Uno descubre potencialidades, fortaleza, cosas que hasta uno se sorprende. Claro, porque a lo mejor
Sí. ¿Cuánto se llama? No sé, pero a lo mejor hace unos 10 años, a lo mejor tú te habías visto, pensás que iba a salir una obra de teatro. Años atrás, cuando yo estaba más chamaco, me gustaba el baile, iba en folclore, todo eso. ¿Ya? Pero nunca veía que hacían teatro, pero decía, no. Pero a donde todos me ven, que soy bueno para el payaseo, es diferente el payaseo que uno hace ¿Ya? a hacer teatro. No es lo mismo, son dos No. cosas muy diferentes. Claro. Yo pensaba que era llegar y pararse, ¿no? Claro. Tener un diálogo, una concentración y no llegar y reír, ¿no? Igual tienen complejidad. Jaime, piensa tú en los meros ensayos. Ya te implica, ¿no es cierto?, cumplir horario, ya te implica, ¿no es cierto?, no sé, no faltar, estar dispuesto, obedecer instrucciones, claro, pues sí, claro, obviamente, claro, es como un trabajo, sí. La materia prima, obviamente, ayuda. Si tú tienes desplante, personalidad, no te da miedo hablar en público. No es diferente, no sé, 15 personajes que están ahí, es como un payaseo, así. Claro. Pero es diferente ya cuando te vas a presentar con el 50, 60 personas, ya es como, claro, es diferente. Ahí dijeron que iban a varios albergues y va a ir el alcalde y varios personajes más. Entonces, nosotros pensamos que lo íbamos a hacer ahí para los cabros, no. Ya. Pero nunca pensamos que ya se lo iba a tirar más la valía. Claro. No, sin duda, y como te decía recién, pues la materia prima ayuda, obviamente, ¿ya? El hecho, por ejemplo, estos talleres, bueno, después, la verdad, incluso hay estudios superiores incluso al respecto, te dan técnicas, porque al comienzo la persona actúa a partir de su esencia, ¿no es cierto? Por supuesto, con ayuda de un profe, en este caso tu monitor, ¿ya? Pero después justamente te empieza a adoptar técnicas, ¿ya? Técnicas en que, en el fondo, como tú dices, es un trabajo, es una profesión, ¿ya? Hay que tener vocación, por supuesto. La cultura en Chile, como suele ser, ¿verdad? Hay como estratos. Hay gente que de verdad se ha logrado instalar, validar, ¿verdad? Incluso vive de eso y solo de eso vive muy bien, digamos. Pero también hay otros representantes de la cultura que tienen que como inventar la pega, inventar los recursos, ¿verdad? La pandemia fue un golpe al mentón a todo esto cultural. Claro. Hay 3 paradas: el teatro, el folclore, la danza, la ópera. La mayoría están haciendo online, sí. La misma casa, se reduce, digamos, claro, las posibilidades, porque no es lo mismo, ¿verdad? El tema tecnológico también se puede jugar en contra. Entonces, es un tema, pero que bueno, vaya, mis felicitaciones, Jaime, y ya, pues, tú nos dices nomás, y pues será por lo menos, creo yo, será para nosotros un honor poder ahí acompañarte y apoyarte. Ya, porque son las acotaciones en materia dramática. Ya, entonces, por ejemplo, tenemos que retornar a... ¿viste? En el fondo aquí en celeste está la definición, ¿ya? Instrucciones que da autoridad. Ahí, ¿verdad? Uno puede contestar, claro, te lo vi acá. ¿Para qué sirven? Acá también, ¿no? Uno lo puede encontrar acá. Dice, estas van dirigidas a quienes leen la obra, ¿ya? También indican, ¿verdad?, cómo está ambientado el escenario, vestuario. Claro, la acotación no solamente tiene que ver con lo actoral puro, también puede ser con lo técnico, ¿ya? Puede ser con lo musical, etc. Ya. Y ahí tenemos, ¿verdad?, la pregunta esencial 19. Un tiempo, bueno, se nos queda mucho, pero para que pueda consignarlo. Basándote en las definiciones de la clase, ya, crea un diálogo de estilo directo. Ya, ojo, acá no hay que definir diálogo de estilo directo, hay que crearlo. Pero como profe, si yo no soy dramaturgo, no importa, ¿no? Si no estamos pidiendo que usted haga una obra de teatro, no. Es crear, ¿no es cierto? Puede ser una suerte entre 6 a 8 parlamentos, un diálogo entre 2 personas. Primero, de manera directa, de acuerdo a como sale la definición, ¿verdad? En el PPT, y abajo la misma idea, más o menos la misma idea, pero de manera indirecta, como también se describe en el PPT.
que no les determine ese cuadrito. Claro, no, claro, puede ser una hoja, una hoja de cuaderno, ¿verdad? Y después, ya sea o por Classroom o por WhatsApp, me lo envían, ¿ya? Recuerden que en el fondo el diálogo directo es cuando se va nombrando lo que están dialogando. Lo que yo hacía delante del diálogo ficticio, ¿verdad? Aquí. Claro. Y el diálogo indirecto, en el fondo, es como la misma temática, pero contada. Contada. Como el narrador que está contando la obra de teatro. Claro. No quiero ser demasiado largo para que ustedes, como me gusta decir a mí, en chileno no se pisen la huasca, ¿no? Sí. Claro, no hagan un diálogo demasiado engorroso. No. Sea entendible, digamos, y simple. De manera directa, de manera indirecta. Profesor, no entendí el diálogo directo y indirecto. Bueno, que acá justamente la clase, mi esfuerzo es explicárselo, ¿verdad? Ya, si usted se perdió eso, hay herramientas. Está el PPT, ¿verdad? Puesto, está la grabación, ¿no sé, de la clase, para que usted pueda volver a ese punto, ¿ya? Y si eso no fue suficiente, obviamente mañana también podemos destinar parte de la clase de la mañana para que ustedes puedan realizar la pregunta esencial, que en este caso es fundamentalmente de aplicación. Aplicación. Reitero, muchachos, aquí no estoy diciendo que me defina diálogo de estilo directo, no estoy diciendo que me defina diálogo de estilo indirecto, estoy diciendo crear un diálogo en estilo directo y después de ese mismo diálogo presentarlo en estilo indirecto. El mismo. La misma temática. Así que yo creo que les puede ser de bastante utilidad porque, para mi punto de vista, cuando la pregunta de aplicación o pregunta esencial es de aplicación más que de teoría, de mi punto de vista, de verdad estamos midiendo si hubo un aprendizaje. Porque, si es teoría directa, ¿para qué estamos con cosas? Es cosa de tomar el PPT nomás y copiar la respuesta. Sabiendo lo ubicarnos. En cambio, acá te requiere pensar un poco. Yo no digo que en la otro tipo de preguntas no se piense, ¿eh? En directo es como lo que estábamos, salió en la pregunta moral. Algo así. Preguntas, aprovechen ahora. ¿Seguro? Ya. Vamos a firmar el distinto. Bien, consultas, dudas, para ahí ir ya redondeando.